partes del curso no van a tener ninguna dificultad, ¿no? ¿Se ve en la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya. Entonces parte de un trabajo. Si ustedes ven, por ejemplo, algunos libros, prácticamente eso, funciones hiperbólicas, va a estar en 2 páginas, ¿no? Definen la función hiperbólica, el seno es la semidiferencia de las dos exponenciales que hemos indicado, el coseno hiperbólico, la semisuma, luego definen la tangente hiperbólica como seno entre coseno, o tangente coseno entre seno hiperbólico, secante 1 sobre coseno hiperbólico, y cosecante 1 sobre seno hiperbólico. Yo lo que he hecho acá es mayor trabajo, ¿no? Entonces, siempre que hago un escrito, en épocas presenciales, por ejemplo, agarraba yo 10 libros, el tema de funciones hiperbólicas, por ejemplo, sacaba fotocopia ese material y luego, como yo me desplazo en un transporte público, si lograba tener asiento, entonces en ese trayecto iba leyendo, aprovechando el tiempo, ¿no? Entonces, y ahí más o menos, ya después dependiendo del grado de dificultad de la comprensión del tema que estoy desarrollando, que a veces me demora una semana, a veces 3 meses o 6 meses, ¿no? Creo que el material que más trabajo me dio fue una publicación de trigonometría esférica. Yo nunca había tenido conocimiento de la trigonometría esférica, pero entre el 92 y 93 apareció en el prospecto de admisión que iba a venir trigonometría esférica, ¿no? Entonces, para eso, entonces ya busqué información y recuerdo que en los primeros libros que vi fue el libro de la colección Chao, trigonometría plana y esférica. En la parte de trigonometría plana no había mucha bondad respecto a los tipos de problemas que se hacen en la UNI para admisión, ¿no? Pero sí habían varios contenidos y entonces no lo tomaba mucho como referencia, ¿no? Pero sí tenía buen material de la parte de teoría esférica. Básicamente yo desconocía de todo eso, ¿no? ¿Quiénes usan la teoría esférica? Los civiles, los arquitectos y los de la Facultad de Minas y los de Ingeniería Naval. Son las especialidades que utilizan teoría esférica. Después conseguí 2 libros, Holland Knight y Granville, cuyo título era Trigonometría plana y esférica. Entonces, con esos 3 libritos, saqué copia, iba leyendo. Después conseguí, en el transcurrir de eso, un libro hecho por el profesor Olchese. Él era profesor de la Facultad de Civiles y es el papá del profesor que tiene la responsabilidad de la oficina de acreditación en nuestra facultad. Entonces, José Villanueva, ¿no? Entonces, con todo eso ya leí y pude publicar. Creo que fue el material que más tiempo me trajo una dificultad, pero al cabo de más o menos entre 4 a 6 meses pude hacer ya una publicación. Entonces yo hice una publicación a fines del 92 y comienza el 93. Lo publiqué para el examen de admisión de ese año. Entonces, de esa manera, entonces busco información, ¿no? Entonces, las hiperbólicas, como digo, en muchos libros hay poquito nomás, ¿no? Donde he encontrado mayor cantidad de material es en la parte de el libro de Jack Britton, el volumen 1. No hay nadie, era mi hermana. Entonces ahí, con eso ya tengo este material, ¿no? Dice, definición de las funciones hiperbólicas. Las combinaciones de 2 funciones exponenciales se presentan con mucha frecuencia en matemáticas puras, como también en las matemáticas aplicadas, que ha merecido se les dé nombres especiales a esas combinaciones, ¿no? Y utilizando los símbolos especiales, con similitud de las funciones trigonométricas conocidas. Estas funciones se llaman funciones hiperbólicas porque están relacionadas geométricamente con la hipérbola equilátera x² menos y² igual a 1. Al igual que las trigonométricas,
que están con la circunferencia canónica, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, ¿no? Estas funciones hiperbólicas ocurren a menudo en las aplicaciones de las distintas ramas de ingeniería, como la ciencia, física, siendo las dos más importantes de esas funciones las llamadas seno hiperbólico y coseno hiperbólico, ¿no? Estas funciones se definen, como habíamos visto en la clase anterior, el seno hiperbólico como la semidiferencia de e a la x menos e a la menos x, y el coseno la semisuma. Dice, las otras funciones hiperbólicas se definen en términos del seno hiperbólico y coseno hiperbólico, análogamente a la función trigonométrica tangente, cotangente, secante y cosecante, de acuerdo a sus identidades por división y las recíprocas, ¿no? Ahí tenemos la tangente hiperbólica, seno hiperbólico sobre coseno, la cotangente coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, la secante 1 sobre coseno hiperbólico, la cosecante 1 sobre seno hiperbólico, ¿no? De estas definiciones podemos establecer algunas relaciones útiles. Si nosotros sumamos el coseno hiperbólico, que viene a ser e a la x más e a la menos x sobre 2, más el seno hiperbólico e a la x menos e a la x sobre 2, es homogéneo, le pongo divisor 2 y sumo los numeradores. Voy a tener que sumar e a la x más e a la menos x más e a la x menos e a la menos x, queda 2 veces e a la x sobre 2, queda solamente e a la x. Y ahí tomo logaritmo, entonces ya tengo logaritmo de coseno hiperbólico más seno hiperbólico es igual a x, ¿no? Luego hago la diferencia, el coseno hiperbólico, que viene a ser e a la x más e a la menos x sobre 2, menos e a la x menos e a la menos x sobre 2, se va e a la x, tiene divisor 2, y sumo e a la x del coseno, y el negativo del negativo de e a la menos x, sale 2 veces e a la menos x sobre 2, queda e a la menos x, ¿no? Eso sería entonces el e a la menos x, y tomo logaritmo, y me sale, acá hay un error, acá es menos, ¿no? Si tengo esta relación y tomo logaritmo de e a la menos x es igual menos x, ¿eh? Entonces, en esta segunda hay que corregir, menos x. Como le dije, esta es una impresión que han hecho las personas que le encargué de hacer esto, y falta corregir. Lógicamente esto, yo publiqué un avance de todo esto en un boletín número 3 por el año 80, hecho a mano, ¿no? No había muchos libros ahí, no había tantos textos como ahora, y menos folletos que tengan problemas resueltos, tipo prácticas calificadas de la uni, exámenes parciales, ¿no? Por eso que el año 80 publiqué un folletito, más o menos de 50 páginas, que le puse título Funciones Trascendentes. Ahí tenía un poquito de logaritmo, un poco de exponenciales, un poco de funciones hiperbólicas e hiperbólicas inversas, ¿no? Fue esa publicación que le puse boletín número 3 de Matemática 2, que servía para la tercera práctica calificada, ¿no? Entonces acá le anteponemos un signo negativo. Ahora, hay una identidad trigonométrica que me dice seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿no? Eso viene en la circunferencia a cualquier punto, medido un arco desde A, digamos, en sentido antihorario, un arco T, y una posición P, entonces las coordenadas de ese punto P es coseno de T, seno de T. Y como cualquier punto satisface la ecuación cartesiana x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces yo reemplazo y sale la primera pitagórica. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Igualmente, nosotros tenemos de hipérbola equilátera x cuadrado menos y cuadrado igual a 1. A similitud, un punto sobre una de las ramas de la hipérbola, decimos que es el coseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t. Entonces, cuando reemplace a la ecuación cartesiana, que es x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, va a ser coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. Eso sería rápidamente verificando la ecuación canónica del hipérbola. Pero también acá, si ustedes multiplican estos dos,
la suma por la diferencia, diferencia de cuadrado, cuadrado del coseno hiperbólico menos cuadrado del seno hiperbólico. Y al multiplicar estas dos exponenciales, e a la x por e a la menos x, como son inversos multiplicativos, su producto vale 1, ¿no? Ya tenemos la primera identidad hiperbólica que difiere de la trigonométrica. Pero se van a dar cuenta que muchas de las relaciones trigonométricas son iguales a las hiperbólicas. Yo diría que en más del 70% de identidades se cumplen para ambas, ¿no? Entonces acá tenemos la hipérbola que yo mencionaba, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, ¿no? Igual a la circunferencia. Acá faltan los dibujitos de la hipérbola y la circunferencia, creo que no lo han hecho. Y acá hay un libro, Uran Jones, este libro de cálculos muy bueno. Ahí hay algunas cositas de las hiperbólicas, pero donde he encontrado mayor cantidad de temas de la hiperbólica es en el libro, el volumen 1 de Matemáticas Universitarias de Jack Brito. ¿Ya? Ahí, ese es uno de los libros que me sirvió de fuente, sobre todo para coger los ejercicios. Tiene una rica variedad de ejercicios y demostraciones. Su rigidez matemática es muy parecida a la del Haskell, pero yo más usado el Haskell, ya los demás libros como son similares, ya no los he tocado, ¿no? Pero sí tienen una buena base matemática, pero aventaja a muchos libros respecto a las aplicaciones. Entonces, que toda función se puede expresar como una combinación de una función par y una función impar, ¿no? Y ya ustedes leen eso. Una relación con la hipérbola equilátera canónica sería x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, ¿no? La terminología que utilizamos para estas nuevas funciones hiperbólicas, sugiere que debe haber alguna conexión con las funciones trigonométricas o circulares, ¿no? Y la hay, como se verá en las aplicaciones posteriores. Pero ahí tenemos entonces una trigonometría circular, la abscisa se asocia con el coseno y la ordenada con el seno, y satisface esta ecuación cartesiana de la circunferencia canónica, ¿no? Similarmente también entonces por similitud se pone coseno hiperbólico, siempre a las trigonométricas, antes del ángulo se le pone la letrita H. Entonces ya el que lee eso sabe que estamos en el campo de las hiperbólicas, ¿no? Entonces ahí tenemos a la abscisa, coseno hiperbólico, y la ordenada seno hiperbólico. Y ese punto, sobre cualquier rama de la hipérbola, satisface la ecuación canónica de la hipérbola. Ahí falta el dibujo, como yo les decía, hice el dibujo de la circunferencia trigonométrica, que posicionó un punto P en el arco de la circunferencia, y también de la hiperbólica, ¿no? Entonces hice un dibujo ahí para relacionar. Hay unas demostraciones de área, ¿no? Esta sí no recuerdo de qué libro lo saqué, creo que de Sergio Blanc, me parece, respecto a área, estoy a hacer una demostración. Ahí recuerden que en la trigonometría circular yo tengo un sector circular de radio 1, ¿no? De radio 1. Entonces, el área será un medio del radio al cuadrado por el ángulo. Si el ángulo, el arco vale t, entonces un medio del radio que vale 1 al cuadrado que a 1 por t, eso sería. Y también acá lo que pide demostrar es el área encerrada. Ustedes imagínense, este es el eje Y, este es el eje X y esta es la rama positiva de la hipérbola. Desde el origen, un punto P de coordenadas coseno hiperbólico, y este arquito que está entre el semieje y ese rayo es T. Entonces,
ese triangulito esférico, digamos acá el eje X, esta recta, el radio vector, y la parte de la curvita de la hipérbola, esa área encerrada también vale 1/2 del ángulo central T, ¿no? Eso es lo que pedía aquí el ejercicio, ¿no? Eso es lo que pide. Entonces, vamos a ver acá. Volvamos brevemente a la circunferencia unitaria que igual más igual a igual a 1 y al seno y coseno trigonométrico. Si T está comprendido entre 0 y 2pi, entonces 1/2 de T da el área del sector sombreado A de la figura. No está la figura, pero imagínate una circunferencia unitaria, canónica, toman un arco, digamos, en el primer cuadrante, este arquito AP vale T, el área de ese sector va a ser 1/2 del radio al cuadrado que vale 1 por la longitud del ángulo, la media del arco en radianes, ¿no? Sale esta expresión, 1/2 de T igual a A. Asimismo dice el área de la región sombreada, entonces ahí justamente, imaginen ustedes la circunferencia, la hipérbola equilátera canónica, x cuadrado menos y cuadrado igual a 1, o sea, dos ramas, y entonces ustedes se ubican, digamos, en la rama derecha o en la rama izquierda, toman un punto P. Las coordenadas de ese punto van a ser coseno hiperbólico de T, como seno hiperbólico de T. Unen O con P, toman el semieje positivo y la partecita del arco de la hipérbola. Esa región pintada ahí también se demuestra que es 1/2 de T por A. 1/2 de T, ese es el área, ¿no? No está ahí el dibujo, entonces ahí justamente ahí dice el área de eso va a ser el área del triángulo, sería un triángulo AQP menos el área de ese sectorcito, ¿no? Ese arquito. Y esto es base por altura sobre 2 de este triángulo, y esto, el área, vamos a ver en este curso, que es de dónde a dónde varía desde 1, ¿no? La parte exterior que le vamos a quitar, hasta esa abscisa, que es coseno hiperbólico, y esto de acá viene a ser el I por diferencial de X. Este sí diferencial de X. Yo recuerdo que yo tengo X cuadrado menos Y cuadrado igual a 1. Ese 1 pasa a la izquierda, me queda X cuadrado menos 1 y el menos Y cuadrado a la derecha. Y saco raíz cuadrada. Entonces, este es el I por diferencial de X, que es el rectángulo. Entonces, eso. Y ya lo demás es puro cálculo, hago una sustitución, si quiero trigonométrica o hiperbólica, evalúo eso con el teorema fundamental, se hace todo ese trabajo. Acá lo que he hecho es otra cosa, he derivado, ¿no? He derivado y logro algo interesante ahí. Debo de hacer, lógicamente, uso de las identidades, derivo y me sale que la derivada es 1/2. Si la derivada de una función es 1/2, entonces esa función va a ser una función lineal, ¿no? Entonces ahí está la función lineal, y ahora lo evalúo para T igual a 0 y demuestro justamente la integral que me define el área, me queda que ese A de 0 vale 0. Por lo tanto, la constante a reemplazar en esto A de 0 va a ser 1/2 de 0 más una constante, esto queda la constante, y A de 0 vale 0, y por lo tanto la constante vale 0. Y reemplazo entonces en el área, ya está. Esa sería otra forma de demostrar eso. Esto no recuerdo de qué libro saqué, era un problema propuesto, demuestre tal cosa, ¿no? Y ustedes van a revisar más de 20 libros, y quizás en esos 20 libros no esté esta pregunta, o quizás en un libro, si es que está ese libro que yo les digo, que ahorita no me acuerdo el título de dónde saqué esto, porque esto lo encontré hace como 20 años, una demostración que pedía, y esta es la demostración que yo he hecho. Ahí está el seno hiperbólico. En la diapositiva que hizo el alumno, a pesar que leí todo esto bien fundamentado, no lo hizo para justificar muy bien las gráficas que mostraba, ¿no? Acá sí van a faltar las gráficas, pero las gráficas ya las tienen ustedes en esa diapositiva de las hiperbólicas,
pero también le mandé una solita diapositiva donde están las 6 gráficas, ¿no? Ahí tenemos el seno hiperbólico. Entonces, los pasos fundamentales que ustedes deben hacer, más o menos, les sugiero que sean estos pasos. El primer paso, extensión y zonificación. ¿Qué entiendo por extensión? Por extensión, básicamente va a ser el dominio de la función, es decir, la variación de x, ¿eh? La variación de x. Entonces, el dominio, como e a la x tiene todos los reales, e a la menos x todos los reales, este proceso algebraico, su dominio va a ser todos los reales. Ya está todos los reales, el dominio. ¿Qué entiendo por zonificación? Por zonificación, yo dibujo mi sistema coordenado siempre x, y, dos rectas perpendiculares, y entonces yo voy a ver en qué intervalo el f de x es positivo, para que esté encima del eje x, y en qué intervalo de x el f de x es negativo. En otras palabras, veo los cambios de signos de f de x, ¿ya? Entonces veo los cambios de signos de f de x. Eso me ayuda mucho porque yo ya tengo una idea por dónde va a pasar la gráfica. A veces yo me equivoco derivando o en la segunda derivada, y cuando yo voy a plasmar todo el gráfico, no se puede hacer el gráfico. ¿Por qué? Porque hay contradicción con lo que se ha ido obteniendo. Pero si yo tengo ya esa zonificación, ya yo tengo una idea clara más o menos cómo hacer la gráfica, ¿no? Por eso que siempre yo cuando enseñaba matemática 1, que ustedes llevaron como cálculo diferencial, yo aparte de intervalos crecientes, máximos y mínimos, punto de inflexión, todo eso, le agregaba un poquito más, ¿no? Entonces, esta extensión y zonificación, que es bastante rápido, que va asociada con los interceptos de la gráfica de la función. Por ejemplo, yo digo, si ustedes grafican en un mismo sistema de ejes e a la x y e a la menos x, e a la x es creciente asintótica desde menos infinito se aproxima a cero y va creciendo asintóticamente. En cambio, la otra viene decreciendo y se cortan en x igual a 0 con ordenada 1. Ahí son iguales. Pero a la derecha, esto es mayor que esto. Por lo tanto, esta diferencia es positiva. Entonces, quiere decir que para x mayor que 0, el f de x es positiva, está por arriba del eje x. Pero a la izquierda del eje x, para x menor que 0, e a la x es más pequeño que e a la menos x. Por lo tanto, esta diferencia es negativa y el f de x va a ser negativa, por lo tanto está en el tercer cuadrante, ¿no? Esos detalles. No lo hago tan analíticamente como voy justificando acá, básicamente voy viendo los ceros, entonces que va a ser el segundo paso, intercepto con los ejes, o sea, la parte anterior va con intercepto con el eje x. Cualquier gráfico de una función se intercepta con el eje x cuando el i, que es f de x, vale 0. Entonces, si esto vale 0, el numerador que define el f de x vale 0. Si quiero resolver esta ecuación como está acá, exponencial, o si no, gráficamente, estos dos se cortan en x igual a 0. Entonces, la solución es x igual a 0. Entonces, abscisa 0 e imagen 0. Entonces, pasa por el origen, 0, 0. Para otro caso, entonces ya con esto, es un único punto posible de cambio de signo de f de x. Entonces, ustedes pueden agarrar la regla de los signos, hago mi recta numérica, marco 0 acá y una pequeña fronterita. Y entonces comienzo a analizar el cambio de signo. Ya saben que de derecha a izquierda, si fuese una polinomial o una función racional, de derecha a izquierda, si los factores son lineales o tienen exponentes impares, va cambiando más, menos, de derecha a izquierda, ¿no? Aplico la regla de los signos. Entonces, este es el objetivo de encontrar los interceptos. ¿Por dónde la gráfica intercepta el eje y? Cualquier gráfica intercepta el eje y cuando x vale 0. Evalúo la función en 0 y en este caso vale 0. Entonces va a ser abscisa 0, imagen 0. El mismo punto anterior. No siempre va a coincidir, ¿no? No siempre va a coincidir. El otro punto importante es la simetría. Entonces, ahí tengo, para todo x que esté en los reales, si x es real, menos x también va a ser real. Ahora evalúo la imagen, f de menos x va a ser seno hiperbólico de menos x, y como el seno hiperbólico es e a la x
menos c a la menos x sobre 2. Ahora donde vea x, cambio por menos x. Por eso pongo acá e a la menos x, menos c a la menos x. Ahora es menos x. Y entonces observo que está saliendo esto acá. Pero acá le faltó el signo, ¿no? Fíjense, acá le faltó el signo porque es e a la menos x menos e a la x. Factorizo el signo y acá debe haber un signo negativo. Ahí se han olvidado, entonces cuando ustedes tengan esto, si pueden corregirlo, lo corrigen, pero esto es látex, ¿no? Látex. Es conveniente que ustedes aprendan látex. En ciencias le dan como curso en la Facultad de Ciencias, pues todos los alumnos pueden hacer, digamos, trabajos en látex, que es el Word, perdón, no el Word, sino el procesador para hacer tesis, tesinas, publicaciones. No se publica en Word, no se publica en otro, sino en látex, ¿no? Que es programable y sale más fácil. Yo hace muchos años, cuando hice mi tesis, yo estaba haciendo mi tesis y resulta que vino un profesor de Brasil, egresado de la UNI, él tenía 2 carreras de la UNI, era matemático y era de minas, y se fue a estudiar a Brasil, y entonces allá aprendió el látex, ¿no? Entonces cuando un día llegó al laboratorio a visitar a un profesor de electrónica, que era amigo común de nosotros, entonces vio que estábamos trabajando ahí en el laboratorio y preguntó qué están haciendo, y entonces mi asesor le dice que estaba yo desarrollando mi tesis, y entonces y me dice, gentilmente, yo lo conocía muy poco a él, y me dice, yo lo tipeo, me dice, y lo tipeó en látex, ¿no? Yo lo tenía en ese tiempo, en un Word bastante incipiente en esos años, y entonces, o Chewriter creo, entonces, pero con esto que es programable, salía mucho mejor, ¿no? Entonces ahora las revistas internacionales, todo, para hacer publicaciones y para que amerite trabajo de investigaciones debe ser en látex. Entonces todos los jóvenes trabajan en látex. Hay gente que cobra hasta 10 soles por cada página de látex, 10, 8, 5 soles, ¿no? Yo he conseguido este trabajo, me lo han digitado en látex a 5 soles por cara. Imagínense ustedes, entonces estoy haciendo un libro que pienso que va a tener más de 1000 páginas, entonces solamente en tipeo, solamente a 5 soles, estaría gastando 5000 soles en tipeo nomás, ¿no? Pero queda bonito de todas maneras, ¿no? Los dibujos, todo. Entonces acá no se olviden, si pueden corregir, acá menos. Esas diapositivas que les mandé de curso fueron los alumnos del segundo ciclo que hicieron ese trabajo, y entonces yo gestioné a través del decano para que en la facultad se dé un curso a profesores y alumnos de látex. Y los que más aprovecharon fueron esos alumnos, que ahora ya están en el quinto ciclo, aprendieron látex, ¿no? Entonces quedó pendiente el látex avanzado, que ya no se hizo. Entonces fue el látex inicial. Entonces ustedes también pueden aprender, yo, quizás después de vacaciones, gestionar y se pueda dar nuevamente látex, ¿no? Porque le va a servir para usted para hacer tesis y todo. Bueno, acá hay un signo negativo, y entonces, pero todo esto viene a ser el seno hiperbólico, que además es el f de x. Entonces ya acá sale menos f de x. Entonces ustedes ya saben que si para una función f, donde para todo x del dominio de la función, menos x está en el dominio, y f de menos x es igual a menos f de x, entonces dice que la función es impar. Entonces la función seno hiperbólico es impar. Pero además no se olviden que acá hay un signo negativo, y esta fracción que está acá define el seno hiperbólico de x, pero delante tiene un signo negativo. Entonces acá tenemos una identidad adicional, ¿no? El seno hiperbólico de menos x es menos seno hiperbólico de x, y es igualito al seno trigonométrico. Recuerden que el seno trigonométrico, seno de menos x es menos seno de x. Acá también el hiperbólico funciona igual. Es una función impar. Entonces, no se olviden de corregir acá un signo negativo. Ustedes se van a dar cuenta cuando hay errores, van leyendo y van a encontrar qué pasó si acá dice e a la menos x y acá menos con menos es e a la menos x menos c a la x.
Y acá, ¿cómo está? Entonces, acá he factorizado el signo, pero se olvidaron, ¿no? Acá sí está, menos. Ahora, lo que no debe faltar en una gráfica, cuando se les pide una gráfica, y en este curso a veces viene en la segunda práctica o a veces viene en el parcial, graficar una función trascendente. Lo que no debe faltar nunca es por lo menos los intervalos de crecimiento y crecimiento, si hay máximos y mínimos, y los intervalos de concavidad y puntos de inflexión, ¿no? Eso es lo que no debe faltar en el análisis. Entonces, eso lo hacemos con la derivada. Entonces, acá tengo el seno hiperbólico que se define de esta forma, derivo acá es f', derivo el seno hiperbólico y voy a derivar esta fracción. Sale un medio fuera y voy a derivar el numerador. Acá está, sale un medio afuera, constante, ahora derivo, arriba, e a la x, su derivada, la mi exponencial. Menos la derivada de este exponencial, que va a ser menos e a la menos x. Con este menos, más. Entonces ya me está saliendo esta expresión. A esto le hemos denominado el coseno hiperbólico. Por lo tanto, ya tengo una identidad que la derivada del seno hiperbólico de x es el coseno hiperbólico de x. Pero además, desde el punto de vista de signo, las dos exponenciales son positivas. Si yo sumo dos cantidades positivas, va a ser positiva entre dos positivas. Entonces, f' siempre va a ser positivo. Entonces, va a ser estrictamente creciente para todos los reales. Por lo tanto, no tiene extremo relativo. Ahora hago la segunda derivada. Pero acá no solo ya tengo otra identidad. La derivada respecto a x del seno hiperbólico de x es coseno hiperbólico. Por lo tanto, la integral del coseno va a ser seno hiperbólico, ¿no? Ahora vamos con el paso 5, que viene a ser los intervalos de concavidad y posibles puntos de inflexión. Eso se hace con la segunda derivada. Entonces, ya tenemos acá el f' de x es esto de acá. Ahora si derivo en la segunda derivada, ahí está el segundo, y derivo esta fracción, sale 2 fuera, y derivo el numerador, la derivada de a la x, e a la x, más la derivada de a la menos x, que es menos e a la menos x. Ya tengo esto de acá. Entonces, eso viene a ser entonces la segunda derivada del seno hiperbólico. Entonces, para ver los puntos de inflexión, igualo la segunda derivada a 0. Entonces, esto va a ser 0 cuando estas dos exponenciales son iguales. Y gráficamente sabemos que eso se intersecta en x igual a 0. Entonces, ya tenemos ahí. Entonces, en x igual a 0, acá está resuelto como función exponencial. Entonces, ya tenemos el cambio de signo alrededor de 0, ¿no? Entonces, hacen ustedes su recta numérica, acá ponen 0, una rayita vertical, y veo el signo de la segunda derivada. Entonces, en ese caso, a la derecha es 0, e a la x es mayor que e a la menos x, por lo tanto, esta diferencia es positiva. O sea, a la derecha es 0, la segunda derivada es positiva, pero a la izquierda de 0, e a la x es más pequeña que e a la menos x, su diferencia es negativa. A la izquierda es negativa. Entonces ya sé que desde menos infinito hasta 0, la función es estrictamente, es cóncava hacia abajo. Y desde 0 abierto hasta más infinito, la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Y en x igual a 0, la segunda derivada vale 0. Como se anula la segunda derivada, y hay cambio de signos de la segunda derivada alrededor de ese punto, ese va a ser un punto de inflexión. No se ve que el punto de inflexión es el punto donde se pone x, f de x. Entonces, en este caso va a ser el punto de inflexión 0, f de 0, que vale 0. En ese caso, ya tenemos esa expresión. Entonces, lo que falta acá es el gráfico. Entonces, graficamos, y es como la gráfica de la cúbica, pero más pegadito al eje Y, ¿no? Que viene, ponga hacia abajo, crece, corta en el origen, luego cambia de concavidad, punto de inflexión en 0, y es ponga hacia arriba y crece. Entonces la gráfica del seno hiperbólico es como la gráfica de f de x igual a x cubo, sino que crece más rápidamente.
Ahora tenemos el mismo análisis para el coseno hiperbólico. El coseno hiperbólico se define como la semisuma de e a la x más e a la menos x sobre 2. Entonces, en este caso, fíjense, si yo quiero ver mi zonificación y extensión, estas dos exponenciales están definidas para todos los reales y su semisuma también para todos los reales. Y e a la x positivo, e a la x positivo, por lo tanto f de x es positivo. Entonces, es siempre positivo, ¿ya? Siempre positivo. Por lo tanto, ya usted puede tener en el plano cartesiano XY, hace el plano cartesiano y no hay gráfico abajo, el gráfico solamente va a estar arriba. Ahora veo los intersectos. Acá estoy concluyendo que es positivo el f de x para todos los reales. La función no tiene intersección con el eje X. Para que sea así, la imagen debe ser 0. Pero ustedes saben que f de x siempre va a ser positivo para todos los reales. Por lo tanto, no hay ningún valor de x donde f de x sea igual a 0. No existe intersección con el eje Y. Ahora, intersección con el eje Y. Hago x igual a 0 y evalúo f de 0. Entonces, acá tengo f de 0, que va a ser el coseno hiperbólico de 0, va a ser e a la 0 que vale 1, más e a la 0 que vale 1, 1 más 1, 2 entre 2, vale 1. Entonces, el coseno hiperbólico de 0 vale 1. Entonces, va a pasar por el punto 0,1. Es una función par, ¿no? Evalúo ahí la simetría. Acá hay un error. La función coseno hiperbólico es par, no es que sea impar, sino es par. Este impar lo han copiado de arriba. Siempre cuando jala, y en LaTeX también se puede jalar texto, a pesar que es programable, es más fácil porque ya se jala todo el texto programable. Entonces el profesor jaló y no cambió impar por par, ¿no? Entonces acá debo borrar este impar. Entonces evaluamos, ¿no? F de menos x, coseno hiperbólico de menos x, acá pongo e a la menos x, y acá va a ser más e a la menos x, y sale lo mismo, ya sale lo mismo. Por lo tanto, ya tengo otra identidad, que coseno hiperbólico de menos x va a ser coseno hiperbólico de x, ¿ya? Acá está la identidad, pero además, como sale lo mismo, mi f de x es una función par. Ahí sí está correcto, ¿ya? Fíjense. Luego, el coseno hiperbólico es una función par. Su gráfico, por tanto, es simétrico con respecto al eje Y. Vemos si tiene máximos y mínimos, crecimiento y crecimiento. Derivo f, definido como el coseno hiperbólico, va a ser f', la deriva del coseno, y derivo esto de acá. Entonces, derivar respecto a x, la semisuma e a la x más e a la menos x, sale 2 de divisor, la deriva de e a la x, e a la x, más la deriva de e a la menos x, que sale menos e a la menos x. Y este es el seno hiperbólico. Entonces, acá tenemos otra identidad. La derivada respecto a x del coseno hiperbólico es el seno hiperbólico. Tenemos entonces ya esto en un cuadrito, lo ponemos para no olvidarnos. La derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico. Por lo tanto, la integral del seno hiperbólico va a ser coseno hiperbólico. Pero desde el punto de vista de intervalo creciente y creciente, ya tengo esta derivada, que le llamo 2 en romano, que viene a ser el seno hiperbólico. Ahora, esto se hace 0 cuando estas dos exponenciales sean igual a 0, por lo que equivale a decir seno hiperbólico de x igual a 0. Y eso hemos visto que ocurre cuando x vale 0. Entonces, ahí va a haber cambio de signo de la primera derivada, ¿no? Entonces, a la derecha de 0, recuerden que este es mayor que esto, por lo tanto este es positivo. Entonces, de 0 abierto hasta más infinito es estrictamente creciente. Pero antes de 0, e a la x es más pequeño que e a la menos x. Esta diferencia negativa, por lo tanto f' va a ser negativa. Va a ser entonces
decreciente. Entonces estamos viendo que alrededor de cero la derivada pasa de negativo a positivo. Por lo tanto, ahí hay un valor mínimo, x igual a 0. Y el mínimo hace f de 0 que vale 1. Crece, la justificación, crece la derivada, y entonces en x igual a 0 hay un número crítico y su imagen vale 1, ¿no? Vale 1. Entonces 0, 1 es la ordenada, el punto donde ocurre el valor mínimo. Intervalo de concavidad con la subderivada. Ya tengo el f' es el seno hiperbólico, que es la derivada del coseno, y derivo esto, sale el coseno. Como el coseno hiperbólico es positivo, f segunda siempre va a ser mayor que 0, por lo tanto la función coseno hiperbólico es cóncava hacia arriba, bien parecida a la parábola f de x igual a x cuadrado, que empieza en el origen. En cambio, el coseno hiperbólico empieza en el punto 0,1 y sale hacia arriba, siendo una función par, ¿no? Ahí falta su gráfica. Luego viene la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica se define como seno sobre coseno. El seno es la semidiferencia y el coseno la semisuma. Se va el divisor 2 y ya tenemos entonces de esa manera definido la función tangente hiperbólica, ¿no? Entonces ahora el dominio. El seno tiene por dominio todos los reales, el coseno hiperbólico todos los reales. Entonces el dominio de un cociente es la intersección, todos los reales. Pero debo quitar los valores que anulan el denominador. Pero el denominador nunca se anula porque es positivo. Por lo tanto, el dominio de la tangente es todos los reales. Esta es la justificación, ¿no? Hay la zonificación. Entonces, el signo de la tangente solamente va a depender del signo del seno hiperbólico, porque el coseno siempre es positivo. Y recuerden que el seno hiperbólico, a la derecha de x, de 0, siempre el seno es positivo. Es decir, e a la x es mayor que e a la menos x. Esta diferencia es positivo, por lo tanto, el f de x es positivo. Entonces, la tangente hiperbólica, para x mayor que 0, es positiva. Entonces, está encima del eje x, en el primer cuadrante. Ahora, para x negativo, la exponencial de la x es más pequeña que a la menos x. Esta diferencia es negativa. Entonces, antes, para x menor que 0, el f de x es negativo. Está debajo del eje x, tercer cuadrante, ¿no? Ya tenemos la zonificación, ¿no? Ahí falta la zonificación que hago yo. Entonces, siempre dibujo mi sistema eje cartesiano. Y entonces, como ocurre el 0 en el origen, a la derecha está arriba la gráfica, entonces abajo le doy un achurado ahí, porque sé que ahí no va a estar la gráfica. A la izquierda del eje Y, la gráfica va a estar abajo. Achurro el segundo cuadrante, porque sé que por ahí no va a haber gráfica, ¿no? Esos pequeños detalles me han ayudado a mí en algún momento cuando yo me equivocaba en la parte operativa de hallar máximos, mínimos, intervalos crecientes, decrecientes, concavidad. Me rectifica mi error, ¿no? Pero rápidamente reviso. Intersecto con los ejes. Otra vez con el eje X, f de x igual a 0, y entonces esto vale 0, y la tangente es seno sobre coseno, el seno hiperbólico igual a 0, y eso ocurre para x igual a 0. Entonces, intersecta al eje x cuando x vale 0. Evalúo f de 0, y es seno hiperbólico de 0, que vale 0, entre coseno hiperbólico de 0, que vale 1, vale 0. Entonces, pues, pasa por el origen. Con el eje Y, hago x igual a 0 y evalúo. Seno hiperbólico de 0, 0, coseno hiperbólico de 0, 1, cociente vale 0.
pasa por 0, 0, ¿no? Simetría. El cociente de una función impar, que es el seno hiperbólico, entre coseno, que es par, entonces da una función impar, ¿no? Ustedes pueden hacer uso de ese concepto y ya no hacen uso de esto, ¿no? Pero si queremos, no olvide esa propiedad, entonces f de menos x va a ser tangente hiperbólico de menos x, va a ser seno hiperbólico de menos x entre coseno hiperbólico de menos x. Esto sale menos seno hiperbólico de x entre coseno hiperbólico de x. Menos entre más, me queda menos. Seno entre coseno, tangente hiperbólica. Acá tienen otra identidad. Tangente hiperbólica de menos x es menos tangente hiperbólico de x. Ya tenemos otra identidad, pero además sabemos que esta tangente es f de x. Por lo tanto, f de menos x va a ser menos f de x. Entonces, si ocurre eso, la función es impar, ¿no? Entonces tenemos una identidad, tangente hiperbólica de menos x menos tangente hiperbólica de x, y f de menos x menos f de x. Ahora vamos con los valores de crecimiento y crecimientos y máximos y mínimos, ¿no? Derivo. Entonces acá está f, tangente, que es seno sobre coseno, y derivo. El divisor al cuadrado, coseno hiperbólico al cuadrado, arriba va el denominador, coseno arriba, por la derivada del seno, lo dejo indicado ahí, menos el numerador seno, por la derivada del denominador. Tengan cuidado porque hay un 5% de alumnos que esta diferencia la hace al revés, pone el numerador por la derivada del denominador. Después pone menos el denominador por la derivada del numerador, cambian de signo y valoran todo, ¿no? Otros lo hacen como seno hiperbólico por coseno hiperbólico a la menos 1. Más trabajo, mejor la fórmula del cociente. Ya saben que la derivada del seno hiperbólico es coseno hiperbólico, entonces acá va a ser coseno, coseno, coseno cuadrado. La derivada del coseno hiperbólico, seno hiperbólico. Con este seno hiperbólico, menos seno cuadrado. Y ya llegué a esta parte. Y esto se demostró al comienzo, ¿no? Esto viene a ser 1. Y la secante se define 1 sobre coseno, pero acá está elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, tengan cuidado que hay alumnos que no saben escribir notaciones. Recuerden que en la práctica 1 viene esa pregunta, creo que integre 4x cuadrado por el 4x cuadrado por el seno cuadrado de 2x, ¿no? Seno cuadrado de 2x. Que han hecho como 7 alumnos, más o menos recuerdo, le han puesto, después del x, de la variable angular, le han puesto el exponente 2. Entonces yo y todos los que saben leer matemáticas, lo que van a entender es que al ángulo lo están elevando al cuadrado. Por lo tanto, cuando ustedes derivan, para hacer integración por partes, ya se equivocaron. Porque ustedes ponen 2 seno, coseno, y eso no es cierto, porque si ustedes me ponen seno de x cuadrado, usted lo que tiene que poner es coseno de x cuadrado multiplicado por 2x, porque es la derivada de x cuadrado. Entonces, por ahí no hay congruencia, o sea, las notaciones son fundamentales. Si ustedes quieren expresar que la función es el que está al cuadrado, entonces ustedes en este caso ponen secante hiperbólico, un paréntesis delante, y todo eso al cuadrado. Ahí sí, cualquiera que sabe matemáticas sabe que la función secante se está elevando al cuadrado. O también después del secante hiperbólica o secante trigonométrico, le ponen el exponente cualquiera, menos el exponente menos 1, menos el exponente menos 1, para cualquier n, entonces entiendo que la función está elevada a esa potencia. Cuando es menos 1, ya la notación me dice que esa es la función arco secante. Entonces, si ustedes me escriben así, donde el problema puede ser secante a la menos 1, externamente, y me ponen secante, después el numerito menos 1, yo no voy a entender que es el coseno, no es la recíproca, sino voy a tener cuidado cuando escriben, no se escribe por escribir, ¿no? Ojo, y también aprovechen, fíjense que yo aprovecho el espacio. Si por acá hay más espacio, que yo calculo que puede entrar en una página esto de acá, esto lo pongo acá, seguidito, y como continúa, le pongo el igual, no le pongo flechita. Hay alumnos que me escriben solamente esta partecita, esta columnita, todo hasta abajo, esta columnita.
Y todo esto en blanco. Y mandan la hoja. No se olviden que yo imprimo la hoja en la calle para calificar sus pruebas. Entonces hay alumnos que me han mandado 12 hojas para esa práctica donde si yo le mando mi solucionario, no entra ni en 2 páginas, ¿no? En 2 páginas. Entonces, y tiene que ser ordenado. Hay otros alumnos que si no se notan ni sus nombres, yo les voy a mandar en estos días ya esas hojas donde no veo su nombre y entonces no sé de quién es. Yo tengo que estar entrando otra vez a ver todos los envíos para ver de quién es esa hoja, ¿no? Entonces ya les dije, margen superior derecho, su nombre. Hay alumnos que no ponen nombre. Yo tengo mi nietecito de 5 años que ya aprendió cálculo integral y me ayuda a calificar. Entonces yo tengo mis hojas ahí y él comienza a jugar con las hojas y ya mezcló las hojas. Y hay alumnos que no han puesto nombre. También me causa problemas porque tengo que buscar hoja por hoja a quién corresponde. A pesar que ya les he dicho, pongan su nombre, margen superior derecho, nítido, y van a ver cuando mande fotos, van a ver fotos oscuras, que no es legible, hay otros que no ponen nombre, ¿no? Y entonces todo eso retrasa. Bueno, ya tenemos esto, entonces esto es 1 sobre coseno hiperbólico elevado al cuadrado, que va a ser la secante hiperbólico cuadrado, ¿ya? Después de la función, al igual que la trigonométrica, se le agrega la h y después el numerito. Eso significa la potencia de la función, excepto cuando ustedes me pongan -1. Si me ponen -1 no es la secante de la -1, sino es la función inversa de la secante, ¿no? Entonces, acá ya tengo otra identidad. Esta es la tangente y la estoy derivando. Por lo tanto, la derivada de la tangente hiperbólica, no se olviden que va a ser secante hiperbólico cuadrado. Entonces ya tengo otra identidad para el cálculo integral. Entonces, la integral de la secante hiperbólico cuadrado va a ser la tangente hiperbólica más una constante. Y la derivada de la tangente hiperbólica es secante hiperbólico cuadrado. Igual que las trigonométricas, ¿no? Pero además, desde el punto de vista decreciente y decreciente, como la secante es la inversa del coseno, esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, la función es estrictamente creciente. No hay valores extremos. Ahora, integral de concavidad y punto de inflexión, ¿no? Entonces, 1 sobre coseno cuadrado, esto lo puede llevar coseno hiperbólico a la -2. Así, potencia, la función a la -2. Derivo, según derivada, el exponente pasa como coeficiente, -2 veces coseno a la -3, y por la derivada del coseno, que es el seno hiperbólico. Ya tenemos esto acá. Ahora, los cambios de signo, posibles puntos de inflexión. Si tengo una derivada segunda, que está expresado como un cociente para encontrar los puntos de inflexión, la segunda derivada es igual a 0. Entonces, en este caso, para que esto sea 0, el seno hiperbólico debe ser 0, y eso ocurre cuando x vale 0. Ese es un posible punto de inflexión. Pero otro posible punto de inflexión es cuando la función tenga un divisor y el divisor contiene la variable x. Esto también es igual a 0. Pero ya saben que el coseno hiperbólico no puede ser 0, por lo tanto, no considero eso porque eso es positivo. Pero si abajo hubiera estado seno hiperbólico, ahí sí, igual o seno hiperbólico igual a 0, y eso podría ser un punto de inflexión posible, siempre y cuando para ese valor de x, ese divisor se anule, pero para ese valor de x debe estar en el dominio de la función, ¿no? Si está en el dominio de la función, y además en ese punto no existe la derivada, entonces es un posible punto de inflexión. Bueno, entonces analizamos a la derecha de 0. 0 es el único punto. A la derecha de 0, seno hiperbólico positivo, coseno positivo, esto es positivo. Con el signo negativo, la segunda derivada es negativa, ¿no? La segunda derivada es negativa. Para x positivo, la segunda derivada es negativa. A la izquierda de 0, el seno hiperbólico negativo, o seno hiperbólico positivo, negativo entre positivo me da negativo, con esto positivo, ya tengo. Entonces, la función tangente hiperbólico es cóncava hacia arriba para x menor que 0, y es cóncava hacia abajo para x mayor que 0. Tiene un punto de inflexión para x igual a 0, y f de 0
viene a ser 0, ¿no? Pero ya con esos detalles, acá todavía, con este detalle, terminó todo lo que se ha hecho para seno hiperbólico y coseno hiperbólico. Pero acá presenta asíntotas, ¿ya? Ojo, acá ya empiezan las asíntotas. Entonces, la gráfica de una función presentará asíntotas verticales. Ya saben que hay 3 tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Será vertical cuando la regla de correspondencia de la función presente la variable en el divisor. Entonces, y si esto se puede anular, ahí puede presentar asíntotas. Ustedes ya vieron en el curso anterior que hay 9 casos, 8 casos de asíntotas verticales, ¿no? Y cada uno de ellos toma un límite de la función cuando x tiende a x sub 0, y esa imagen va a salir más o menos infinito. Entonces ahí tienen que ver todas las posibles casos, pero no es que vean todos los posibles, porque viendo el problema, ya se dan cuenta si toman por la izquierda, toman por la derecha, toman por ambos lados, y cada caso que ya he estudiado en el curso anterior. Como reglita práctica, el divisor debe tener la variable x, pero no solamente que tenga la variable x, sino que esto se anula. Pero el coseno nunca se anula, por lo tanto no tiene asíntota vertical. Pasaré a la horizontal. Entonces en la horizontal hay 2 casos nomás. Tomo el límite de la función cuando x tiende ya sea a más infinito o a menos infinito. Y ese límite, si me sale un número real tal como b, entonces yo digo que igual a b es una recta, una asíntota horizontal. Entonces acá tomo límite cuando x tiende a más infinito, si quiero, ¿no? Las asíntotas verticales, ya no tiene, estoy justificando acá las verticales. Entonces ya tengo acá. Tomo esto de acá. Si aplican Cauchy, este es, estoy tomando el menos infinito. E a la menos infinito, 0. E a la menos infinito, sale E al infinito, infinito. Con esto, menos infinito arriba y abajo, más infinito. Aplico Cauchy, pero si derivo arriba y derivo abajo, se invierte. Si sigo derivando, se invierte. Y nunca determino. Si trabajo seno sobre coseno, aplico Hospital, derivar el seno, coseno hiperbólico, derivar el coseno, seno hiperbólico. Se invirtió. Ahora derivo coseno hiperbólico, seno. Derivada del coseno, seno. Otra vez se invirtió. No levanto la indeterminación. En este caso, si yo tengo e a la menos infinito, ustedes busquen e a la x. Porque e a la x, cuando x sea menos infinito, voy a tener e a la menos infinito que vale 0. Entonces acá yo multiplico arriba y abajo por e a la x, arriba y abajo. Acá he hecho otra cosa, he dividido y tengo esto de acá y hago todo esto y ya me queda esto. Entonces cuando x tiende a menos infinito, e a la menos 2 por menos infinito, me sale e al infinito, que es infinito, más 1, infinito. Y 2 sobre infinito, 0. Más menos 1, me queda menos 1, ¿no? Si quieren, no hacen nada de esto, solamente multipliquen al numerador y denominador por e a la x, ¿no? E a la x. Acá queda e a la 2x menos 1. Acá queda e a la 2x más 1. Y cuando x tiende a menos infinito, e a la 2x va a ser e a la menos infinito, que vale 0. Entonces, en el límite ya pongo 0 menos 1, 0 más 1 me queda menos 1. Es un número real, por tanto, si es un número real, entonces igual a menos 1 es la asíntota horizontal. Solamente hablo de asíntota horizontal. Acá le estoy poniendo izquierda. ¿Por qué? Porque esta va a tener 2 asíntotas, pero normalmente sería solamente asíntota horizontal. Como la función es impar, hay simetría respecto al origen. Si el menos infinito sale igual a menos 1, el más infinito va a salir el negativo de esto. Entonces, igual a 1 va a ser otra asíntota horizontal. Entonces, algunos libros, cuando calculan el más infinito, que le sale un valor, y el menos infinito le sale otro valor, entonces le han dado los nombres de asíntotas laterales, ¿no? El que se calcula el más infinito se le llama asíntota derecha, y el que se calcula el menos infinito, horizontal izquierda. Son notaciones que han hecho algunos libros. Ya tengo eso. Ahora, acá estoy justificando
que cuando calculen infinito, por la simetría va a salir 1. Vamos a ver. Entonces, si yo tengo tangente hiperbólica, límite cuando x tiene infinito, seno hiperbólico entre coseno hiperbólico, y aplican Hospital, van a estar derivando y nunca levantan la indeterminación. Lo llevan a la exponencial, también infinito, derivan, siempre van a estar dando vueltas y no levantan. Entonces, en este caso, cuando tienen x tiende a infinito, busquen ustedes las potencias de e a la menos nx. Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque cuando x tiende a infinito, e a la menos infinito vale 0. Entonces voy a multiplicar a esto por e a la menos x. Entonces esto me queda 1, esto me queda e a la menos 2x, acá me queda 1, más e a la menos 2x. Entonces cuando x tiende a infinito, e a la menos 2x va a ser e a la menos 2 por infinito, e a la menos infinito, y eso vale 0. Entonces me queda 1 entre 1, me queda 1. Acá lo he hecho de otra forma, he dividido todo, más trabajo, y sale lo mismo, ¿no? Ya está. Bueno, acá ustedes, falta el dibujito que ya se les mostró, lo vamos a ver dentro de un ratito, los 6 gráficos, tenemos ahí el sistema eje cartesiano, abajo la cinta horizontal 1, la cinta horizontal menos 1, y desde menos infinito crece, conca hacia arriba, crece, conca hacia abajo. El rango de esa función va de menos 1 hasta 1, ¿no? La cotangente hiperbólica. Acá está en detalle de lo que presenté esa diapositiva que hizo un alumno, ¿no? Le falta varias cositas que usted está viendo acá que le he agregado, ¿no? En realidad, yo le di todo esto a los alumnos, hecho a mano, con la gráfica, todo, ¿no? Pero no jalaron toda la información. Entonces, cuando no jalan, a menos la definición relevante, a veces no se puede justificar el gráfico que uno hace, ¿no? Pues como ven, yo para cualquier problema le voy a mandar también parciales, ¿ya? Mañana le envío parciales, y dentro de parciales van a ver algunas integrales, siempre se pone de 2 a 3 integrales, entonces para que ustedes vean que esas integrales pueden ser logarítmicas, exponenciales, todo, tema de la segunda práctica, y también pueden haber preguntas de límites, como una sumatoria, o pueden haber teoremas fundamentales, ¿no? Entonces, el objetivo que les mando el parcial es porque hay preguntas que están ahí en los parciales que pueden ser fácilmente tomadas en una segunda práctica calificada. Ese es el objetivo que les mande ahorita ya los parciales, para que vayan bien, ¿no? Y lo otro, después con tiempo, ya lo analizan con mayor detalle, preparándose para el parcial, ¿no? Espero que ustedes sigan la tradición de los alumnos. Las pruebas son comunes, ¿no? Entonces, en este caso hay 4 salones, y siempre mis salones han salido bien. Siempre han salido bien, más de 50% aprobados, a veces 80%, ¿no? Y muchas veces más de 20% de 18 a 20, ¿no? Ojo, sin copiar, ¿no? En presencial. Acá muchos de los profesores se preocupan que los alumnos copien, ¿no? Los alumnos copian, ¿cómo hacer para que matan el tiempo en ver la manera como el alumno no copia? Yo creo que eso viene de formación desde pequeño, a no hacer cosas incorrectas. A mí me formaron bien en mi casa, en el colegio, me formaron bien, y cuando he sido estudiante también me formaron bien. Les contaré que habré tenido en mi carrera más de 10 cursos que nos evaluaban y el profesor no cuidaba. Y ninguno osaba, la mayoría no osaba copiar. Algunos sí, pero la mayoría no, ¿no? Y yo recuerdo que el último curso, columna vertebral, que se llamaba Circuitos Electrónicos 4, que se da en el 9º ciclo, tuvimos un excelente profesor, Márquez Marrú, que se fue muy joven de la UNI, abandonó la UNI, porque por el año 86 más o menos vino TECSUC, apareció TECSUC formado por, trajeron profesores alemanes. A mí yo trabajaba en una compañía importadora de computadoras y me mandaron a estudiar en TECSUC, algo técnico, yo soy electrónico, y me mandaron a estudiar
la parte técnica electrónica, ¿no? Ahí en TechSoup. Muy buenos los profesores alemanes, pero después, ¿qué hicieron? Contrataron a profesores de la UNI, a prestigiosos profesores de la UNI. Y si ganaban, digamos, una cantidad en la UNI, allá en TechSoup le pagan 10 veces más. Entonces, muchos renombrados profesores de electrónica se fueron a TechSoup a trabajar, ¿no? Y ya dejaron la UNI, porque tuvieron mayor oportunidad de trabajo, más estabilidad económica y todo. Entonces, ahí este ingeniero Márquez Marrú se fue allá. Él había ganado concurso con IMER, que era un concurso de ingenieros mecánicos electricistas. Ahora ya tiene ramas afines de sistemas y otras carreras, pero en ese tiempo eran para mecánicos y electricistas y electrónicos. Entonces, nos dio 4 problemas, fíjense, 4 problemas para ser resueltos en 2 horas, no en 2 horas, 4 problemas ya, de diseño, y, y él tenía en la oficina casi a más de 100 metros de donde estábamos dando la práctica en el salón. O sea, el salón estaba en un sitio y su oficina estaba a más de 100 metros. Y en pisos diferentes, su oficina estaba en el segundo piso y nosotros estábamos dando la práctica en el cuarto piso. Empezó a las 9 de la mañana, como a las 11 llegó, tenga una dificultad, si ustedes creen conveniente y no han tomado desayuno, no hagan bulla y vayan a tomar desayuno. Después llegó como a la 1, señores, alguien terminó, nadie todavía había terminado. Si ustedes creen conveniente y están con hambre, vayan a almorzar y después regresen, pero no hagan bulla, no copien. Y así se iba. Ese examen duró hasta las 3 de la tarde, desde las 9 de la mañana, ¿no? Ya cuando uno está tantas horas, ya la cabeza se siente cansada, todo. Pero tengo conocimiento que alguna vez empezó el examen a las 8 de la mañana y terminó el examen a las 10 de la noche, ¿no? Era un examen de creación. Entonces ahí cada uno se cuidaba más bien que el compañero no mire nada, porque si uno mira, tenía idea de qué cosas se podía hacer y de repente el profesor podía anular los temas, ¿no? Y nadie osaba copiar. Entonces, a mí no me preocupa mucho si el alumno copia o no, en el sentido de que se hace un daño en él, porque cuando salga a trabajar y está mal formado, ya no va a recurrir a su compañero, ¿no? La lucha es titánica y tienen que formarse bien. Y la prueba no es para desaprobar al alumno, al menos en los cursos que yo soy coordinador, entonces la intención es esa. Hay profesores sí que les gusta que los alumnos saquen 20 y ponen a veces preguntas que no lo van a poder hacer, ¿no? Eso no tiene sentido. Lo que uno tiene que hacer es evaluar si lo que uno explicó todo es entendible y el alumno puede madurar ante situaciones nuevas. Eso es lo que tiene que formarse un ingeniero, ¿no? Desde el comienzo, porque no todo va a estar en los libros. Cuando yo salía a trabajar, tenía mucha teoría, había practicado regular, pero ya en el trabajo es donde uno aprende. Entonces, y si no se ha tenido la suficiente madurez en su formación académica, en el trabajo también se van a demorar, ¿no? Entonces, por eso que hay algunos que destacan y consiguen buenos trabajos y otros que demoran. Entonces, que ustedes hagan, digamos, un fraude en las notas, me engañarán a mí parcialmente, yo no voy a dar un trabajo, yo con toda la voluntad les comparto todo el material, que no es tan fácil, esto cuesta tiempo, estar investigando, ahorita yo voy leyendo otros libros, voy buscando problemas, qué cosas en mis apuntes no tengo de lo que tiene otro libro, tratando de hacer, quizás por vanidad, el mejor libro del tema y de los temas que estoy haciendo, ¿no? Para que eso sirva de manera autodidacta, de tal manera que un alumno que lea y tiene mínimos conocimientos de lo que se está haciendo, puede entender todo. Y frente a lo que se muestra, ya pueden ustedes salir airosos, ¿no? Hay alumnos que, de ecuaciones, por ejemplo, tengo yo libros editados y a veces no venían a clase, pero seguían el libro y con eso es suficiente para sacar una buena nota, ¿no? Entonces, siempre se pide que ustedes sean responsables de sus actos, responsables de las notas que saquen, ¿no? Y como digo, la mayoría salía aprobado con excelente nota. Más bien tenía
menos de 5 alumnos desaprobados en cada práctica, 3 alumnos, a veces un alumno malograba el récord, ¿no? Todos aprobados y uno desaprobado, ¿no? Bueno, ahí tenemos entonces ya la extensión y zonificación, entonces el coseno hiperbólico. Entonces, para x igual a 0, a la derecha, positivo, positivo, cotangente positivo, primer cuadrante. A la izquierda de 0, coseno positivo, seno negativo, el cociente negativo, a la izquierda, negativo. Entonces está en el tercer cuadrante, ¿no? Eso ya tengo la zonificación. Acá falta una imagen, como le digo, acá pongo ese esquemita en mi eje cartesiano y achuro la parte inferior, el de cuarto cuadrante, porque ahí no va a haber gráfico. Dejo en blanco la parte superior, primer cuadrante, porque por ahí va a haber gráfico. En el lado izquierdo, a la izquierda del eje Y, la parte superior lo achuro porque ahí no hay gráfico. La parte inferior, por ahí pasa el gráfico, ¿no? Eso van a ser más o menos las líneas que me orientan si yo cometo errores en la derivada primera o segunda derivada, ¿no? Ya intercepto con los ejes, ya lo hemos visto ya. Cualquier gráfico intercepta el eje X, cuando Y vale 0, ahí no va a ocurrir. Nunca el eje X va a ser 0. Siempre es positivo o negativo, no existe. Ahora evalúo intercepto con el eje Y. Al evaluar con el eje Y es X igual a 0. Tampoco, porque 0 no está en el dominio, ¿no? 0 no está en el dominio, no hay valor. Es una función impar porque la cotangente hiperbólica es el cociente del cociente hiperbólico que es par. ¿Sí? Diga. ¿Hay preguntas? Un poquito más fuerte. Un ratito, voy a levantar más el volumen. ¿Qué dice? ¿Hay preguntas? No escucho. Profe, ¿va a resolver nuestras dudas acerca de preguntas que tenemos para la segunda PC? ¿Cómo? ¿Va a resolver nuestras dudas acerca de preguntas que tenemos para la segunda PC? Yo les dije, mándame por WhatsApp y yo les contesto. Está bien, profesor, gracias. O si quieren me hacen ahorita, pero me va a quitar un poquito de tiempo del avance que está acá. No, siga avanzando en su clase, normal. Y yo con todo detalle, yo se lo escribo paso a paso, así como está el escrito acá, le voy a responder las dudas, ¿no? Y entonces le mando la foto ahí al WhatsApp, cosa que de repente la duda de uno es la duda de varios, ¿no? Mándenlo nomás y entonces ya yo les, a más tardar mañana, le envío la solución. Entonces, intervalos el coseno hiperbólico, la cotangente hiperbólica es impar, porque es el cociente del coseno hiperbólico que es par, entre el seno hiperbólico que es impar, ¿no? Entonces ahí me sale menos. Entonces acá tengo otra identidad también, cotangente hiperbólica de menos x es menos cotangente hiperbólica, ya tengo una identidad hiperbólica, pero además sé que f de menos x es menos f de x, por lo tanto es una función impar. Derivo la cotangente hiperbólica, acá está mal esto, el f de x igual a cotangente hiperbólica y eso igual a coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico, ¿ya? Entonces acá hay que corregir, no es cotangente hiperbólico, sino coseno hiperbólico sobre seno hiperbólico. Denominador al cuadrado, denominador por la derivada del coseno, que es el seno, acá sale el seno hiperbólico cuadrado, menos el numerador, que es coseno hiperbólico, por la derivada del denominador, que es el seno, que es coseno hiperbólico por coseno hiperbólico cuadrado. Entonces acá me está quedando seno hiperbólico cuadrado menos coseno hiperbólico cuadrado. Y ustedes saben que coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado vale 1, por lo tanto el numerador acá es menos 1. ¿Ya? Entonces ahí está, he factorizado el signo, y esto vale 1, y 1 entre seno es la cosecante, y está elevado al cuadrado, ¿no? Ya tengo, entonces, acá le faltó el signo, ojo, acá le faltó el signo, este menos que está acá debe ir un menos. Por lo tanto, como esta fracción es positiva, y delante tiene un signo negativo, entonces va a ser estrictamente decreciente, ¿no? Entonces ahí justamente ahí sí está.
¿Ah? Ahí está entonces. Acá, por favor, en la expresión 2, hay que poner un signo negativo. F' va a ser menos 1 sobre seno hiperbólico. Y 1 sobre seno hiperbólico es la cosecante cuadrada, entonces ya tengo otra identidad. El F' es la derivada de la cotangente hiperbólica. Y la derivada de la cotangente hiperbólica va a ser menos cosecante hiperbólica cuadrada de X. Por lo tanto, la integral de la cosecante hiperbólica cuadrada va a ser menos cotangente hiperbólica, ¿no? Hasta ahí las identidades que estoy colocando ahí, ¿no? Esas identidades, y ya te a la segunda derivada, ¿no? Entonces, esto acá lo paso como seno hiperbólico a la menos 2. Con este menos más 2 va a ser 2 veces seno hiperbólico a la menos 3 por la derivada del seno, que es coseno. Entonces, ese signo va a depender solamente del seno hiperbólico. A la derecha de 0, ambos son positivos, f segunda positiva. A la izquierda de 0, coseno positivo, seno negativo, la fracción negativa. A la izquierda de 0, segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. A la derecha de 0, la segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba, ¿no? Asíntota, sí tiene asíntota vertical. Acá tengo el límite de la función cuando x tiende a 0. Normalmente pongo a 0, ¿no? No por la izquierda ni por la derecha. Simplemente pongo límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x, y f de x es coseno sobre seno. ¿Y cómo calculo el x sub 0? Haciendo el denominador igual a 0. Esto se anula para x igual a 0. Pero yo me acuerdo que el seno hiperbólico a la derecha de 0 es positivo y a la izquierda de 0 es negativo. Y alrededor de 0, entonces va a haber un cambio de signo, y como está en el divisor va a ser un cambio brusco. Entonces acá pongo límite por la izquierda de 0. El coseno de 0 vale 1, y el seno hiperbólico de 0 menos es prácticamente 0, pero ligeramente menor, digamos que sea 10 a la menos 6, por decir, menos 10 a la menos 6. Cuando yo tomo el residuo va a salir menos 1.000.000, un número relativamente significativo. Pero si yo digo que este 0 menos puede ser menos 10 a la menos 12, entonces sale 1.000.000.000 negativo. Y cada vez cuando se pega a 0, sale menos infinito. Y hasta ahí menos infinito. Recuerden que el límite, yo les decía que había varios casos de asíntota vertical, y este sería uno de ellos. Tengo que tomar el límite de f de x cuando x tiende por la izquierda de x sub 0, me está saliendo menos infinito. Ahora tomo el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha, y esto debe salir más infinito, ¿no? Porque si saliese menos, ya no tiene sentido analizar por la izquierda y por la derecha, solamente en el punto, y pondría menos infinito, ¿no? Se hace así lateral cuando va a haber un cambio de signo, y acá sí va a haber un cambio de signo. Por la derecha, está por la derecha, este es un 0 positivo y arriba 1, entonces más entre más me da más. Y siempre voy a decir 1 entre 0 es infinito, más infinito, ¿no? Entonces, como sale lateralmente menos infinito, más infinito, o puede ser al revés, por la izquierda sale más infinito y por la derecha menos infinito, entonces hay una asíntota vertical en x igual a 0. A ustedes le explicaron en la academia, así, para hacer asíntota vertical, simplemente igual a 0 el divisor, ¿no? Seno hiperbólico de x igual a 0 y x vale 0. Ahí está la justificación práctica, pero eso no es la justificación matemática, ¿no? Nosotros estamos en análisis, y en análisis no se puede decir las recetitas que les dieron el profesor de álgebra, ¿no? O el profesor de trigonometría cuando le enseñaba estas cosas. Asíntotas horizontales. Calculo el límite de la función cuando x tiende a más o menos infinito. Acá calculo coseno hiperbólico de menos infinito, sale más infinito. El seno hiperbólico en menos infinito sale menos infinito, entonces esto está saliendo infinito sobre infinito. No aplico Hospital porque me va a llevar a invertir el proceso. Acá le falta un límite,
¿no? Límite, cuando x tiende a menos infinito, acá sí está, y lo llevo a este exponencial. Entonces, si yo calculo cuando x tiende a menos infinito, ya les he dicho que buscan e a la x. Por eso que acá multiplico por e a la x y por e a la x. E a la 2x más 1, e a la 2x menos 1. Cuando x tiende a menos infinito, e a la 2 por menos infinito me sale e a la menos infinito, que vale 0. 0 más 1 y 0 menos 1, me queda 1 entre menos 1, me queda menos 1. Entonces tengo una asíntota izquierda, porque lo estoy calculando en menos infinito, igual a menos 1. Y como es impar, a la derecha va a salir más 1. Pero ya no multiplico por e a la x, sino por e a la menos x. ¿Sí? Siempre busco tener el e a menos infinito. Ahí está, ya tenemos eso. Falta la gráfica. Entonces ustedes tienen el eje X, el eje Y, trazan la asíntota horizontal y igual a 1 y la asíntota horizontal menos 1. En la cinta horizontal y igual a 1, la gráfica va a venir desde más infinito asintóticamente hasta la recta horizontal y igual a 1. Y en la parte de abajo viene asintótico igual a menos 1 y se va acercando al origen y se va a menos infinito, ¿no? Entonces sería la gráfica. Bueno, y ahí tenemos las otras, usted las revisa. Está secante hiperbólica, 1 sobre coseno, este se me suma, pasa 2 arriba, y siempre positiva, entonces la secante va a estar en el primer y segundo cuadrante, ¿no? Ya ustedes hacen la zonificación, la simetría, si es par, impar, todo eso, y la gráfica, ¿no? La gráfica. Lo mismo hacen para la cosecante, ¿no? Eso sería, si hay pequeños errores, ya saben, básicamente va a ser de digitación. Quizás muy poco me equivoco yo porque esto ya lo he revisado varias veces. Mi escrito, ¿no? El que tengo escrito, esta es la cosecante, y con eso creo que se termina. Acá están las identidades, ¿no? Esto lo he sacado básicamente del libro de volumen 1 de Britton, Jack Britton, donde es el libro que más identidades han puesto, ¿no? No están demostradas, están las identidades nomás. Entonces ahí está seno cuadrado de t menos seno hiperbólico cuadrado de t vale 1, el seno hiperbólico de la suma es idéntico al trigonométrico, donde cambias en el coseno de la suma o la diferencia. En el trigonométrico, la suma de coseno de alfa más beta es coseno coseno menos seno cero. Y la diferencia coseno coseno más seno cero. Acá en cambio mantiene el signo, ¿no? Más, acá es más. Cuando es menos, es menos. Acá le falta el paréntesis, tangente hiperbólico de la suma de tangentes. En el trigonométrico es 1 menos producto de tangentes, acá es con más. Acá es con más. El seno doble es idéntico, coseno cambia, coseno doble cambia, el coseno cambia. En el trigonométrico, coseno trigonométrico 2x, coseno cuadrado menos seno cuadrado, acá es más, ¿no? El arco mitad también cambia, acá también cambia. Recuerden que tangente hiperbólico, tangente cuadrado trigonométrico más 1, secante cuadrado. Acá va a ser otra cosa, ¿no? Tangente hiperbólico va a ser 1 menos secante hiperbólico. Bueno, ustedes revisan eso. Ahí hay transformación a producto también. No sé si dan digital porque yo demostré la mayoría de esto. No he revisado la parte final. Ahí están las identidades de las trigonométricas para hacer cálculo integral. Este se ha repetido, algunas. Ahí está para cálculo integral.
Yo hice las demostraciones, no sé si están las demostraciones acá. Sin olvido de las identidades de secante, cotangente, lo llevo a su definición de exponencial, ¿no? Es más fácil trabajar con exponencial. Acá le falta la integral, por ejemplo, y entonces en este caso multiplico por e a la x, y esto viene a ser arco tangente de e a la x, ¿no? Ya está, entonces, arco tangente, que acá no es hiperbólico, sino es arco tangente de e a la x, ¿no? Acá le han puesto hiperbólico, es arco tangente de e a la x solamente. Están las demostraciones. Ya ustedes le hacen el seguimiento y se van a dar cuenta si hay error, van a poder corregir rápidamente el error, ¿no? Así como se integró la secante trigonométrica, secante cubo, por partes, acá también hay un trabajo parecido. En la segunda parte aparece la secante cubo, porque tengo tangente cuadrado, que va a ser 1 menos secante hiperbólico cuadrado. Con esta secante, secante cubo, ¿no? Pasa al otro lado. Entonces acá hay bastante trabajo, más de lo que usted va a encontrar en cualquier otro libro. Entonces yo he buscado un montón de información. Esto de acá, el comentario de esto está en el libro de Hassel, una aplicación que le había hablado de los postes, ¿no? Entonces yo tengo un poste por acá, otro poste, y acá tengo un cable. Siempre está una pequeña información, una curvatura, ¿no? Pero esa curvatura no es cualquier curvatura, esa curvatura es el coseno hiperbólico. Y en tablas está tabulado esta constante A. De tal manera, esa constante A depende de la separación de los postes y de la flecha de máxima de flexión de la viga, ¿no? Del cable. Acá esta formulita ya lo vamos a ver después nosotros. Esta es la fórmula de longitud de arco. La longitud de arco, así como ustedes saben tomar distancia entre dos puntos de una recta, también pueden tomar la longitud de arco, ¿no? Entonces, desde A hasta B, de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada por diferencial de x, ¿no? Esto lo vamos a ver en la parte final del curso. Como ya usted revisa, ahí están las demostraciones, todo eso, integrales que han venido. Ya no hay más, ¿no? Creo que les comenté ayer un poquito de las funciones hiperbólicas, ¿no? Inversas. Y profesor. Por ejemplo, si revisan el Hassel, solamente hay 2 problemitas propuestos, o 3 creo, que tienen que ver con la función hiperbólica inversa, ¿no? Y acá yo he trabajado bastante para hacer este trabajo porque medita, porque algunas integrales se pueden expresar con funciones hiperbólicas inversas. En la parte de la presentación que hice ayer, esas integrales que daban diferencial de u sobre u cuadrado menos a cuadrado, e integral de diferencial de u sobre raíz de u cuadrado más a cuadrado, o la integral de diferencial de u sobre raíz de u cuadrado menos a cuadrado, que dan funciones logarítmicas. Si ustedes veían, en eso había método 2, implementaba una solución hiperbólica, y salían funciones hiperbólicas inversas, ¿no?
Entonces, eso porque ya yo esto lo había trabajado antes, porque sí en la uni, esto se ha tomado, no lo he inventado yo, esto se ha tomado bastante tiempo cuando yo ya estudiaba, y más cuando era profesor tomé mayor eh, interés en esto, que venían estos tipos de ejercicios, demuestre, decía, ¿no? Justo el libro de Hassel dice demuestre que arco seno hiperbólico es logaritmo de x más raíz de x cuadrado más 1. Entonces, todos estos problemas que les vengan a ustedes de funciones trigonométricas hiperbólicas inversas, definimos las funciones directas. F como conjunto de pares solares x, y, tal que I sea el f de x, y puede ser seno hiperbólico, coseno hiperbólico, tangente hiperbólico, o cualquier función que ustedes tengan. Pero para que tenga inversa, tiene que ser univalente. El seno hiperbólico es univalente. El coseno no es univalente, es una función par, por lo tanto no tiene inversa. La tangente hiperbólica es una función univalente, tiene inversa. La cotangente hiperbólica es univalente, tiene inversa. La secante es una función par, no tiene inversa. La cosecante es impar, sí tiene inversa. Entonces yo puedo definir esas cuatro funciones, igual seno hiperbólico, igual tangente hiperbólica, igual cotangente hiperbólica, igual cosecante hiperbólica. Y así como voy a proceder para encontrar el arco seno hiperbólico, se procede para las otras tres. No se puede hacer para la función coseno hiperbólico ni para la secante hiperbólica, que son funciones pares. Por lo tanto, si yo trazo una recta horizontal, lo va a cortar en dos puntos y esas funciones no son univalentes. Entonces tenemos que restringir su dominio para que tenga inversa. ¿Qué hacen los libros? Generalmente los libros trabajan para x mayor que 0. Entonces, de la parábola que tenemos para el coseno hiperbólico a partir de 0,1, abrimos la parábola hacia arriba, ¿no? Una función par, entonces ustedes se quedan solamente para x mayor que 0, la rama de la derecha, y ahí estudian y toman su inversa. Lo mismo, si otro alumno toma para x menor que 0, toma la rama de la izquierda, y ahí la función va a ser univalente, y estudian la función inversa. Entonces, lo que se hace para el arco seno, se hace igualito para todas las demás, donde ya se restringió la univalencia. Acá me dice, demuestre que arco seno hiperbólico de x es logaritmo de x más raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Entonces, como digo, doy mi función directa f, conjunto de pares ordenados, tal que I es C igual a f de x, seno hiperbólico de x. SI es f de x, es seno hiperbólico de x. Y analizo que esta función sea univalente, ¿no? Ya se dio. Y una forma rápida sería que ustedes deriven. Si derivo esto, me queda coseno hiperbólico, y el coseno siempre positivo, por lo tanto el f' va a ser mayor que 0, entonces es estrictamente creciente y va a tener inversa. ¿Y cuál sería la inversa? Ya les enseñaron en el curso anterior, que la función inversa simplemente va denotado como f a la menos 1, o f asterisco, es el conjunto de pares, y intercambio los pares ordenados, va a ser par ordenada y, x, tal que para esa función inversa, ahora en vez de y pongo x, y en vez de x pongo y. Entonces va a ser x, f de y, que va a ser seno hiperbólico de y. Y de ahí, entonces, yo escribo y. Como este es seno hiperbólico, aparentemente en forma práctica va a ser al otro lado como arco seno. En realidad compongo ambos lados arco seno hiperbólico de este número, y acá tengo arco seno con el seno hiperbólico, se va y me queda ahí, ¿no? Esa sería entonces, ya tengo esta función hiperbólica inversa, y eso quiero que sea igual al logaritmo de x más raíz de x cuadrado más 1. Entonces, en esta última partecita, que yo tengo x igual seno hiperbólico de y, acá aplico la definición de las funciones hiperbólicas en función de las exponenciales. Entonces, seno hiperbólico de y va a ser la división entre 2 de e a la i menos e a la menos i. A eso lo igual a x, y de ahí trabajo con una ecuación de segundo grado para e a la i. Multiplico todo por 2 veces e a la i, ¿no? Multiplico todo por e a la i y formo mi ecuación de segundo grado que está acá, ¿no? Ya está mi ecuación de segundo grado. Si quieren, completan cuadrados. Si quieren, aplican la fórmula general de la cuadrática. Yo estoy aplicando la fórmula general
y entonces está saliendo un factor común dentro del radical. Ya saben que es la variable que sea la i, acá, igual a una fracción. Abajo queda 2a, donde es el coeficiente de término cuadrático que vale 1. 2 por 1 va a ser 2. Arriba se pone el coeficiente lineal de e a la i con signo cambiado. Esto con signo cambiado, 2x, más menos raíz de este coeficiente al cuadrado, menos 4 veces el producto del coeficiente de término cuadrático y del término independiente, que es menos 1. Acá tengo 4 y acá tengo 4, sale fue radical 2. Y ya tengo entonces, saco mitad y me queda esto. Si alguno domina eso, que acá es un coeficiente par, ya saben que esto tiene otra forma, ¿no? Entonces ya quedaría, ya no se coloca el 4, pero en todo caso ya tenemos esto acá. Entonces, esa función, acá hay doble signo, una sola debe ser, ¿no? Una sola. Entonces yo digo acá, este es positivo. Entonces, el lado derecho también debe ser positivo. Si yo considero el negativo, pues más abajito demuestro que esto es mayor que esto, que x, para cualquier x. Por lo tanto, no puedo tomar el negativo, sino el positivo. ¿Ya? Acá está la justificación aplicando propiedades de números reales, y estoy demostrando que radical es mayor que más menos x. Por lo tanto, ese radical sumado x o restado x siempre va a ser mayor que 0, ¿no? Entonces ya, en este caso, me queda solamente tomar el signo positivo. Y acá tomo logaritmo, entonces el logaritmo de a la i me sale i logaritmo de e, y eso logaritmo de vale 1 por i, me queda i, y tomo logaritmo. Igual a la expresión 3 con la expresión 5, pero 3 con el signo positivo, y entonces ya tenemos la expresión. Acá sería, al tomar el logaritmo de i, sale i, y con el signo positivo, ¿no? Y esto lo tenemos que igualar con la expresión de arriba. ¿Qué cosa es el i? Arco seno hiperbólico de x, ¿ya? Y ese arco seno hiperbólico de x, de ese mismo i, según la expresión 5, pues se igualo, y ya tengo entonces esta expresión. Por ahí van a ver propiedades de la derivada de arco seno hiperbólico de x, que va a salir 1 sobre raíz de 1 más x cuadrado, ¿no? Acá lo justifico. Supongamos que no sé las funciones hiperbólicas directas y les defino una función f de esta forma, grafique. Entonces, como gráfica, ustedes tienen que dar intervalos, todo lo que hemos visto, par y impar, crecimiento y crecimiento, ¿no? Entonces, o también me puede decir, integre esto de acá, integre, que es lo mismo que integrar esto. Entonces, en este caso, voy a analizar la derivada. La derivada de arco seno hiperbólico es la derivada de este logaritmo. Y ustedes saben que la derivada respecto a x del logaritmo de una función, la función va al divisor y derivo el numerador arriba, ¿no? Este es 1, la derivada de este es 2x sobre 2 veces la raíz, simplifico, doy mínimo con un múltiplo, se va el divisor, dando este radical por 1, ese radical más x. Y eso es lo mismo que el divisor, se va y queda 1 sobre esto de acá. Entonces ya tengo otra propiedad. La derivada del arco seno hiperbólico de x va a ser 1, entonces cuando a mí me voy a integrar esto, diferencial de x sobre raíz de x cuadrado más 1, va a ser la integral de esto, ¿no? Entonces ya tengo la integral de esa expresión. Entonces ahí tengo la expresión que le estoy mencionando. Y ahora, como ustedes ya saben, encontrar identidades hiperbólicas, y digamos, yo les puse esa integral diferencial de u, raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado como logaritmo de u, más raíz cuadrada de u cuadrado más a cuadrado. Entonces ahora yo puedo aprovechar y llamarle a x seno hiperbólico. Entonces acá tengo, fíjense, seno hiperbólico cuadrado más 1, ya sé que eso es coseno hiperbólico cuadrado. ¿Por qué? Porque coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado vale 1. Despejo el coseno hiperbólico cuadrado y me queda 1 más seno hiperbólico cuadrado. Entonces acá me combina seno x igual a seno hiperbólico de t, de tal manera que me sale abajo coseno hiperbólico de t. Pero si x es seno hiperbólico, su diferencial
va a ser coseno hiperbólico de t por diferencial de t. El coseno de acá se va con el coseno y me queda la integral de diferencial de t, me queda solamente t. Pero como seno hiperbólico de t es igual a x, por lo tanto x es arco seno hiperbólico y ya salió de una manera más sencilla, ¿no? Ahora, si quiero graficar, entonces ya derivé una vez, ahora esto es x cuadrado más 1 a la menos 1 medio. Derivo por segunda vez, y ahí está su segunda derivada, y acá simplificada. Y solamente hay un cambio de signo en x igual a 0. A la derecha es 0, este es positivo, positivo, con esto negativo. Para x, acá está mi cuadrito, fíjense, esto es lo que yo siempre hago, y eso es lo que falta en las diapositivas cuando analizo los signos de la primera a segunda derivada, es el único punto de cambio de signo de esto. A la derecha, este positivo, positivo, con esto negativo. A la izquierda va a cambiar de sentido, ¿no? Porque hay un solo valor. Si tengo dudas, no hay problema. A la izquierda de 0, mentalmente tomo menos 1, digamos, pongo acá menos 1 entre esto que es positivo, me da negativo con esto positivo y ya sé. Entonces la función es cóncava hacia arriba, de menos infinito a 0, cóncava hacia abajo, de 0 a más infinito, y en x igual a 0 es un posible punto de inflexión. Tiene que haber cambio de signo. Y ese punto x igual a 0 debe estar en el dominio. Arco seno hiperbólico, y si 0 está en el dominio, por lo tanto, x igual a 0 es un punto de inflexión, ¿no? Entonces, con que la función sea estrictamente creciente y tiene esa concavidad, ya ustedes pueden graficar la función. No lo he hecho, pero se puede graficar ahí. Acá me ha pasado, me he puesto el arco coseno. También el arco coseno es algo parecido. Acá estamos con el arco seno. No sé por qué no dice el arco coseno. Voy a enviar, entonces, ahí no es univalente, pero restringimos su medio para que sea univalente. El arco tangente se demuestra que es un medio del logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x, ¿no? Y esto para x de menos 1 a 1. Y entonces, esto también igualito, defino la función directa, demuestro que es univalente, porque esto sale secante hiperbólico cuadrado, siempre es positivo, estrictamente creciente, tiene inversa, y esa función inversa, al igual que el arco seno y todas las demás que les indico, intercambio los pares, esa función inversa tiene regla en vez de y, pongo x, f de y, tangente hiperbólico de y, y de ahí despejo y, arco tangente hiperbólico de y. Esto va a ser alfa, y en esta última partecita de 2, esto lo llevo a la definición de la exponencial. Va a ser e a la i menos e a la menos i sobre e a la i más e a la menos i, ¿no? Eso que hago acá en la parte inferior, ya está, y de acá despejo, ¿no? Entonces acá he multiplicado por e a la i, pero esto lo puedo multiplicar por x, asociar todo, entonces voy a encontrar x en función de y, ¿no? Acá es más fácil, no tengo que resolver una ecuación cuadrática, solamente agrupar, factorizar convenientemente, ¿no? Acá factorizo e a la 2i, me queda 1 menos x, y pasa dividiendo, ya tengo esta expresión. Entonces noten, en este caso, e a la 2i, siempre todo exponencial es positivo, por lo tanto este cociente va a ser positivo. Entonces yo hago mi zonificación, acá para 1 y para menos 1. Acá está el menos 1 y acá está 1. A la derecha siempre va a ser más, menos, más. Pero no se olviden que acá la variable está con signo negativo. Entonces ya cambia de sentido, de signo, y ya no es más, sino ahora es menos, más, menos. Yo quiero que esa exponencial sea positiva, por lo tanto positivo está de menos 1 a 1. Por eso que en los libros, cuando hablan del arco tangente hiperbólico, dicen eso es cierto para x de menos 1 a 1, el valor abierto, ¿no? O valor absoluto de x menor que 1. Ya tenemos entonces ahí. Y si quiero, defino la derivada de esa función, arco tangente hiperbólico, entonces un medio de logaritmo, es más fácil expresarlo como diferencia, y ahí derivo. La derivada de esto abajo, la derivada de esto vale 1, menos la derivada de este logaritmo, 1 menos x abajo, y arriba menos 1. Doy mínimo con un múltiplo, y ya sale esta expresión.
Entonces ya tengo otra identidad, fíjense. Si la derivada de arco tangente hiperbólico de x es 1 sobre 1 menos x cuadrado, coma, valor de x menor que 1, por lo tanto la integral de esto es arco tangente. Ya está, arco tangente. Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente, ¿no? Recuerden que se tenía una expresión diferencial de u sobre a cuadrado menos u cuadrado. Eso era 1 sobre 2a, a vale 1, queda 1 medio, logaritmo de a, que vale 1, más la variable 1 menos la variable. Esto sería lo que hemos dado antes, ayer, en la tablita, tienen esto, y ahora ya esto se expresa de esta manera. Pero demostrar de acá a acá, tengo que hacer la sustitución x igual a secante hiperbólico, ¿no? Secante hiperbólico. O puede ser seno, o puede ser coseno hiperbólico. Ahora, en este caso ya no. Recuerden ustedes que yo tengo coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado igual a 1. Entonces, si yo divido entre seno todo eso, entre coseno hiperbólico, perdón, te voy a tener coseno cuadrado entre coseno cuadrado me queda 1. Menos seno cuadrado entre coseno cuadrado me queda menos tangente hiperbólico cuadrado. Entonces tengo a la izquierda 1 menos tangente hiperbólico cuadrado y a la derecha tenía 1. Y bien entre coseno cuadrado va a ser secante cuadrado. Entonces ya tengo la identidad. Entonces si a esto yo le llamo tangente hiperbólica, voy a tener 1 menos tangente hiperbólico, esto me da secante hiperbólico cuadrado. Y 1 sobre secante hiperbólico cuadrado me da coseno hiperbólico cuadrado. Entonces puedo hacer uso ya de las identidades hiperbólicas y eso me permite encontrar la solución. Esta partecita lo tenía yo en un folletito, como les dije. Voy a buscar ese folletito y les voy a mandar la copia de ese folletito escrito a mano, ¿no? Eso lo hice por el 80 más o menos. Está en mi boletín. Igualmente tienen la de la cotangente hiperbólica, funciona igualito, ¿no? Ya usted lo analiza, ahí está la zonificación, su derivado y la fórmula de integración, ¿no? Creo que hasta ahí nomás hay, no sé si está el coseno, la secante, ahí está la secante también, no es univalente, y entonces tenemos que restringir su intervalo, ¿no? Para la univalencia. Entonces, todo ello se trabaja igualito, acá está la función restringida para su univalencia, entonces ustedes pueden tomar la secante para x mayor o igual que 0, o la secante hiperbólica para x menor o igual que 0. Es una función par, que no es univalente. Restringo su dominio para la univalencia. A partir de ahí ya hago el mismo procedimiento, ¿no? La mayoría de los libros, o todos los libros, lo ponen para x positivo, ¿no? Pero puede salir para x negativo también. Por ahí está la demostración. Acá está el intercambio de componentes, donde ve ahí pongo, donde ve x pongo y, donde ve ahí pongo x, y esa es la función inversa, si existe, y cambio ahí. Y de acá digo y es algo secante, ¿no? Entonces voy a buscar esto. Y en este caso, secante hiperbólico de i, 2 sobre e a la i más e a la menos i. Trabajo igualito, despejo, una ecuación cuadrática para e a la i, y tengo dos soluciones, ¿no? En este caso he restringido para 1, y ya tengo esa solución. Igual se trabaja para la cosecante hiperbólica, de ahí hay dos valores. Cosecante hiperbólico es decreciente en dos campos y lo analizo para dos campos. Bueno, nos quedamos acá. Entonces le voy a mandar el folletito donde hay algunos problemas resueltos de esto. En realidad yo he trabajado poco con las funciones hiperbólicas desde el punto de vista de integrales, todo eso, porque como le digo, es poco el material que se utiliza, ¿no? Acá ya ustedes revisan estas prácticas
Esto sí, teorema fundamental del cálculo. Estas son demostraciones que a veces quitan un poquito más de tiempo. Parecido al que hice del logaritmo ayer. Estos son ya teoremas fundamentales del cálculo. Estos son problemas del teorema fundamental del cálculo. Bueno, nos quedamos acá, jóvenes. Entonces, la segunda práctica va a ser similar a todas las prácticas que les he mandado. Ustedes vean, por ejemplo, qué cosa es. A veces viene expresar un límite mediante un integral definido, ¿no? Eso es clásico que viene a veces en la segunda práctica o examen parcial. Otro problema viene el uso del teorema fundamental de cálculo en su variante, ¿no? No desde una constante hasta x, generalmente se pone una constante hasta una función de x, un integrando, o donde los extremos son funciones variables, ¿no? Después viene dos integrales o tres integrales, que ya ahora pueden ser logarítmicas, exponenciales, todo ello, y definidas, y entonces utilizan el segundo teorema fundamental de cálculo, ¿no? Y a veces ha venido el teorema de valor medio para integrales. Eso básicamente es el contenido. Y una pregunta más, vendría a ser la de calcular áreas mediante límites sumatorias, que también le he mandado problemas resueltos y hemos explicado, ¿no? Eso sería a grandes rasgos todo el contenido de la segunda práctica. Hay más temas de preguntas que van a venir, ¿no? Entonces, no todos los temas van a venir. Entonces, céntrense ustedes en los tipos de problemas de prácticas pasadas. Si yo encuentro otras prácticas que no les he enviado, se los enviaré mañana, ¿eh? Nos quedamos acá entonces. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Profesor, una consulta. Acá hay 4 preguntas. Profe, entonces, si lo que mencionó antes viene, entonces esto de arco, seno hiperbólico no viene, o también está incluido. Estos arcos hiperbólicos no va a venir, porque hay bastantes temas, ¿no? Pero sí para el parcial puede venir. Entonces todo lo que hemos hecho antes de esto sí viene. Sí, sí. Eso. Pero ojo, sabiendo algunas sustituciones hiperbólicas, pueden dar lugar a soluciones más rápidas que hacer una sustitución trigonométrica. ¿Ya? Entonces eso puede ocurrir. Entonces el alumno que sabe puede hacer uso de ello, ¿no? No hay Profe, problema. podemos utilizar entonces funciones hiperbólicas en la segunda práctica. Sí, se pueden usar, si quieren comenten, lo pueden utilizar, pero no le voy a pedir demuestre que el arco seno hiperbólico es tal cosa como ha venido en otras oportunidades, ¿no? Eso quizás puede venir para el examen parcial. Pero sí, ustedes pueden hacer uso de las identidades hiperbólicas en lugar de las trigonométricas y van a darse cuenta que las soluciones son más fáciles y más rápidas. Entonces, el que lo hace, se le califica como correcto. Pero el que no sabe, no se acuerda, no ha estudiado, igualito puede hacer con una teoría anterior, ¿no? Entonces nos quedamos acá. Hasta luego entonces. Nos vemos, profesor. Luego, profe, Hasta luego. Hasta luego.